Bueno, el próximo orador va a ser Miguel Vargas, que si no me equivoco fue el premio 2013 en la APA, o 2014. 2000 algo, bueno, 2000. Fue el premio por el póster, mejor póster del Congreso de ese año, ¿no? Sí. Una entrevista. Bueno, Michael nos va a hablar, Michael Miguel Vargas, nos va a hablar de la generación eficiente de estados cuánticos fotónicos multidimensionales que trabajan en el laboratorio de procesamiento de imágenes, ¿no? Con bien. Bueno, a ver, a Michael. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esto, estar acá. Primero les voy a contar cómo llegué yo al LPI, por lo menos para dar una punta de más o menos qué es lo que pienso yo de lo que un físico hace cuando termina la carrera. Yo era verano 2011 por ahí, estaba cursando estructura 4 en verano, faltaban 2 estructuras, dos optativas, y no tenía ni idea qué hacer de mi vida. De hecho, quería hacer cositas como las que hizo Lucas, por ejemplo, simulaciones así de cosas biológicas, de cosas más complejas. Y estaba tomando una birra en el lugar de deportes con Cugliassi, con Lin Cugliassi, capaz muchos, algunos lo conocen, otros no. Y me dijo si quería venir a la LPI a hacer la base diciendo. Caí, encontré algo que para un pibe que se estudia física es un sueño, es un laboratorio completamente armado de cosas de óptica, y me quedé, compré el combo completo, grado 6 y 7, tesis y doctorado. Con lo que esto, no sé si cuando yo empecé a estudiar física quería hacer esto, pero sé que quería laburar en un lugar ameno, en un lugar coherente para trabajar, en un lugar hacer lo que quiera, que labure, en un lugar con buena gente. Y básicamente prioricé el grupo de investigación al tema de investigación. Y creo que es mi consejo como doctorando, en la mitad del doctorado, me salió bien. Sí. Bueno, le voy a contar sobre eso. Entonces vamos a ver la motivación. Justamente la motivación es el título. Queremos generar estados cuánticos de dimensión D, donde D es un número grande mayor a 2. O sea, mayor a 2 está. ¿Y esto por qué? Porque sirve, porque es importante generar estados cuánticos de dimensión grande. Se puede utilizar en criptografía cuántica, o sea, espacios de Hilbert grandes son más seguros frente a espías en criptografía, y también desde el punto de los fundamentos de la mecánica cuántica, las desigualdades de ver se violan más rápidamente. Así que queremos generar estados cuánticos de dimensión D y queremos generarlos de manera eficiente, es decir, aprovechar los medios que tenemos a disposición de la manera más eficiente posible. Pero primero vamos a ver qué es un qubit, que es un bit cuántico. O sea, la computación está construida a partir de bits clásicos. Yo puse esa línea para separar. Un bit clásico es un elemento físico, lo que se les ocurra, puede ser un transistor, antes eran válvulas, cosas así, que puede tomar dos valores, un 0 o un 1. ¿No? Entonces la representación gráfica, eso, cuando vean la charla de la escuela, voy a contarles un poco más. Puede ser un 0 o un 1. Pero nosotros vamos a trabajar con bits cuánticos, en los cuales prima el principio de superposición. Puede ser un 0, puede ser un 1, o puede ser una superposición entre un 0 y un 1. Tenemos una forma de representarlos con la esfera de Bloch, donde el polo norte es un 0, el polo sur es un 1, barremos la fase relativa según el azimutal, y según el otro, el que se llama θ, barremos el peso relativo de las amplitudes de cada uno.
Entonces, si quisiéramos generar el estado cuántico más general posible, tendríamos que poder modificar θ y φ, es decir, modificar las amplitudes relativas de los dos estados y modificar las fases relativas de los dos estados. Eso en dimensión 2. Ahora, si queremos pasar a una dimensión más grande, vamos a empezar a hablar de qubits, que son sistemas de dimensión d. Hay infinitas formas de discretizar a estos qubits, de representarlos. No infinitas, hay muchas. Nosotros vamos a usar fotones y vamos a, en nuestro caso, vamos a trabajar con qubits espaciales. Es decir, vamos a limitar el paso de los fotones, el momento transversal se llama, dejándolos pasar o no, imponiendo rendijas sobre su camino. Es decir, viene un fotón y puede pasar. No hay puntero. Pasar el portapuesto. Bueno, viene el fotón, ¿no? Sale de un lado, sale de donde sea y va. El tipo tiene chances, ahora me siento más poderoso. El tipo tiene chances de pasar por alguna de estas rendijas que le interponen su camino. Como el fotón es un bicho cuántico, puede pasar por esta, puede tener una chance de pasar por la otra, pero hasta que no pido, se encuentra en una superposición de estados, es decir, se encuentra en una superposición de posibles caminos que puede elegir el fotón. Entonces, es un sistema cuántico, y la dimensión del sistema cuántico está dada por la cantidad de caminos que puede seguir. Entonces, el estado más general va a ser una suma sobre L, sobre todos estos elementos de esta base, con pesos complejos. Y los pesos complejos están dados. La parte de amplitud está dada por la atenuación que introduce la rendija sobre el fotón, y el desfasaje y la parte de fase está dada por el desfasaje. Es decir, por ejemplo, si tenemos un arreglo de rendijas que tiene filtros de atenuación y láminas de cuarto de onda, podemos, girando las láminas y modificando los filtros, generar el estado más arbitrario posible. Esto lo hicieron en una época, lo hizo Neves y otros, en 2004, 2005, usaron rendijas prefabricadas, es decir, agujeros poseen una fase que poseen todas la misma fase, pero esos agujeros lo único que hacen es dejar pasar o no a los fotones. Mostraron que se pueden generar estados entrelazados, lo cual es fundamental en las cuestiones de la mecánica cuántica, de la computación cuántica. Mostraron que pueden modificar el grado de desplazamiento, etc. Mostraron un montón de cosas. Pero a lo que voy con esto es que si yo quisiera cambiar de un estado a otro estado, tendría que sacar esta red y poner otra. Es decir, tengo que modificar el setup óptico. Lo cual es engorroso. Siempre, cuando uno tiene que meter mano, es engorroso. Vamos evolucionando. Entonces, uno tendría que modificar el setup óptico cada vez que uno quiere modificar el estado cuántico al cual quiere representar. Eso nunca es bueno, nunca es bueno. Es mejor hacerlo de manera dinámica. Entonces, para eso vamos a usar unos aparatitos que Goldin los conoce muy bien, que se llaman moduladores espaciales de luz, que son elementos ópticos difractivos pixelados que modifican espacialmente las propiedades del frente de ondas. Pueden modificar la polarización, pueden modificar el desfasaje, la amplitud. Uno los puede caracterizar para que modifiquen puro
amplitud o pura fase. Supongamos que queremos modificar solamente la fase, entonces este bicho va a modificar píxel a píxel la fase de los coeficientes de la fase del frente de onda, pero va a mantener la amplitud constante. O viceversa, no puede modificar los dos de manera independiente. Eso es por cómo están construidos y por las características que tienen estos aparatos. Entonces, en 2009 y en 2011 mostraron que se pueden utilizar estos dispositivos ópticos programables, estas pantallas de cristal líquido, para generar estados cuánticos espaciales. En este primer caso, utilizan un modulador trabajando en modo de amplitud y sobre los píxeles del modulador dibujan las rendijas. Acá lo único que pueden hacer es un estado cuyas amplitudes son variables, pero las fases relativas son todas las mismas. Entonces, no es un estado que varía, pero no es el estado más general posible. 2 años después, toman un modulador puro de amplitud y un modulador puro de fase y hacen una tomografía de este estado sobre este, es decir, generan un estado acá cuyas amplitudes son todas distintas, pero sus fases relativas son nulas, y acá utilizan una base de reconstrucción cuyas fases son distintas, pero las amplitudes son las mismas. Es decir, si uno quiere generar el estado cuántico más arbitrario posible, tiene que usar este setup, o sea, 2 moduladores en serie, uno en amplitud y uno en fase. Esto del micrófono es muy incómodo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Si uno quisiera... Nosotros lo que queremos hacer es lo que se hace acá con 2 moduladores, hacerlo con uno solo, es decir, utilizar un solo modulador puro de fase para generar el estado cuántico más arbitrario posible. ¿Por qué queremos hacer esto? Primero porque alinear 2 moduladores es un quilombo. O sea, los píxeles son del tamaño del micrón, hay que alinearlos píxel a píxel. Además, estos tienen órdenes de difracción espantosos. Uno usa el orden 0, se pierde mucha luz. Si podemos, pero además, 2 moduladores son más caros que un modulador. O sea, somos latinoamericanos, somos pobres, tenemos un montón de motivos para usar un modulador en vez de 2. El setup es más engorroso, el arreglo óptico es más grande. Entonces, nuestra propuesta va a ser utilizar un solo modulador puro de fase con el fin de generar el estado cuántico más arbitrario posible. ¿Cómo hacemos? Supongamos que queremos representar estas 2 rendijas. Ahora esto es Labo 2. Estamos en el know-how, el conocimiento de mi jefe para hacer cosas de cuánto. Entonces, 2 rendijas. 2 rendijas en el plano transformado tienen un patrón de interferencia. Ahora, ¿qué pasa si sobre las 2 rendijas pongo una red de difracción? Esa red de difracción, por ejemplo en este caso cuadrada, va a dar lugar a órdenes difractados. Tengo el orden -1, el 0 y el 1. La amplitud de estos órdenes está dada por la modulación de la red. En función de cuánto modula la red, o sea, del alto de la red, va a ir más o menos luz a los órdenes 1 y -1. Y hacemos un filtrado espacial sobre uno de los 2 órdenes y obtenemos rendijas cuya amplitud está dada por el delta phi de la modulación de la red. La red puede ser binaria, puede ser en place, eso no importa. Es mejor en place. Entonces, podemos controlar la amplitud
con el desfasaje, con la modulación de la red. Y la fase relativa la podemos modificar sumando una fase global sobre la red de distracción que define a las rendijas. O bien, podemos generarla desplazando a una rendija respecto de la otra. Ustedes saben que un desplazamiento en el plano objeto se traduce a una fase global en el plano Fourier. ¿Lo saben? De este modo podemos medir resultados cuánticos, hacer tomografía. Por ejemplo, acá tenemos una esfera de Bloch que medimos usando el método de suma, donde los colores representan, acá se midieron sobre cerca de 2000 estados. Podemos ver la fidelidad sobre la esfera de Bloch, vemos que es superior al 96%, pero sin embargo vemos que hay zonas acá en las que la fidelidad disminuye, y esa es por cuestiones experimentales que ahora vamos a resolver. Para esto les voy a mostrar un trabajo que hicimos, que uno, si se fija, los moduladores estos tienen fluctuaciones temporales de fase. Entonces podemos hacer un modelo de estas fluctuaciones y ver que efectivamente son por esas fluctuaciones. Sí, ya lo vi. Entonces, podemos simular este setup óptico, donde tenemos dos moduladores, uno para generar el estado y el otro para hacer la tomografía, y podemos comparar esos dos métodos que les estoy diciendo, uno donde suma la fase global y uno donde la desplaza, y podemos modificar el ruido de esas fluctuaciones de fase que tenían los moduladores. Y vemos que, por ejemplo, este método de abajo, que tenemos una forma de que se mantenga constante, se mantenga robusta frente a las fluctuaciones. Entonces, seguimos. Lo mismo para dimensión d igual a 3, ahora acá no podemos poner esferas de Bloch, sino que tenemos que poner histogramas. Y lo mismo para d igual a 7, donde vemos que estos piquitos se mantienen bastante similares a pesar de las condiciones externas, y el otro método se desparrucha. Bueno, por último, básicamente esto. Tenemos un método donde podemos usar un solo modulador, generamos una mejora a los trabajos anteriores, y que ese método resulta ser más eficiente luminosamente, que ese era nuestro objetivo principal. Y además, como cuestiones adicionales que surgieron una vez poniendo a prueba ese método, que es robusto frente a las fluctuaciones típicas de los moduladores. Es un método que permite ya, ahora, antes no se podía, ahora después de esto sí se puede hacer ingeniería sobre estados cuánticos, porque al usar un solo modulador lo hace factible. Y bueno, ya en cualquier momento vamos a empezar a hacer estados mixtos para poder tener un espectro completo de todos los estados que se puedan generar y después empezar a utilizarlos. Gracias.